Seguimos hablando de lo que sucede en Venezuela. Daniela Pacheco, bienvenida. Como siempre es un gusto, Pedro. Yo sé que necesitamos como 3 programas seguidos para poder abarcar todo lo que nos quieres decir seguramente. Hasta 5, seguramente. Pero a ver, cuéntanos. Mira, bueno, yo empezaría por decir que lastimosamente el tema de Venezuela se ha convertido en un tema para sacarle rédito político para muchos políticos, sobre todo en la región latinoamericana y evidentemente para los Estados Unidos. Y aquí me gustaría hacer un paralelismo. Justamente en la mesa anterior discutían de que muchos líderes en las dos orillas, digamos en la derecha, en la izquierda y bueno, todos los matices latinoamericanos han hecho un llamado a la transparencia sobre las elecciones en Venezuela. Pero hay llamados de llamados, ¿no? De un lado está el llamado injerencista de los Estados Unidos, donde además abiertamente, como lo mencionaban, por ejemplo, el secretario de Estado decía o declaraba que Edmundo González es el presidente de Venezuela, ¿no? Hay llamados como el de la OEA, ¿no? Un organismo que ha participado abiertamente en golpes de Estado en América Latina, como pasó en Bolivia, que después reconoció que el procedimiento no había sido el más pulcro. Además, esta reunión que se convocó en la OEA la convocó la canciller ecuatoriana, que tuvo participación en la invasión a la embajada mexicana, ¿no? O sea, yo creo que es bastante contradictorio, digamos, desde ese lado. Ahora, hay llamados de transparencia, como el que han ejercido los gobiernos de Brasil, de México y de Colombia, que además han sido bastante claros en pedir que cualquier conflicto al respecto de las elecciones en Venezuela se resuelva por las vías, digamos, institucionales. Y aquí, por ejemplo, quiero poner sobre la mesa algo. María Corina Machado, que además ha tenido una operación de bastantes medios de comunicación en el continente, incluyendo a los Estados Unidos, de blanqueamiento de su imagen, ¿no? Porque ahora aparece la Dalit de la libertad en Venezuela. Y yo sí le quisiera contar a tu auditorio, María Corina Machado participó de las guarimbas, estos, digamos, operaciones de violencia opositora en Venezuela, pidió abiertamente hace algunos años la intervención militar de los Estados Unidos en su propio país. Y además es una fanática de la privatización de los recursos naturales de Venezuela. Entonces, yo sí creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Pero ¿a qué voy con esto? María Corina Machado tendría que haber agotado primero las vías institucionales en su país. Claro, algunos me van a decir, no, lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Venezuela está cooptado y por eso es que ella no acude. Ok, pero para que ella pueda acudir a las instancias internacionales, ella tendría que pedir la anulación de las elecciones venezolanas para poder justamente ir a las instancias internacionales con pruebas de que ella por la vía nacional no puede realizar ese pedido. Lo hizo Capriles en el 2013, él sí surtió digamos, ese proceso institucional. Entonces, a mí me parece que esto se está convirtiendo en un show, de hecho, bastante premeditado. Así que creo que el tema de Venezuela debería ser visto. Yo sé que el tema con Maduro es difícil, pero esto no se trata solamente de que a mí me caiga bien o no el presidente de Venezuela. Se trata de que hay una base chavista, me guste o no, que existe. También hay este rumor, o más bien esta afirmación. Pero también hay una base opositora, ¿no? Porque sí, lo vimos en las calles en estos días. Sí, por supuesto. Y yo también te diría que un poco se asemeja a esta bronca, llamémosle bronca, que existía en Argentina, ¿no? No es que yo esté con María Corina Machado. Además, ¿a ti no te parece bastante llamativo que hablemos siempre de María Corina Machado? Ella no es la candidata. O sea, el candidato es Edmundo González. Se conoce mucho más a María Corina que además que Edmundo. No le conocimos la voz porque cada vez que tenía la oportunidad de hablar, María Corina le arrebataba el micrófono, ¿no? Usted calladito, mejor hablo yo. O sea, eso es bastante particular y dice mucho. Entonces, la situación de Venezuela siempre va a pasar por el manejo de sus recursos naturales, en este caso evidentemente por ser la reserva petrolera más grande del mundo. Eso no es compatible con un gobierno soberano. María Corina Machado, que vuelvo y repito, siempre ha asegurado que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es un manejo privatizado de esos recursos, pues asegura una entrada de los Estados Unidos directa al manejo de esos recursos. O sea, ¿le está haciendo la chamba a Estados Unidos? Por eso, o sea, un personaje como Nicolás Maduro, que nos guste o no, tiene una base chavista, claro que existe una base opositora, pero existe, es bastante incómoda para los intereses de Estados Unidos. Caray.
el primero de muchos programas que tenemos Por supuesto, aquí, mira, que dialogar. súper dispuesta. Gracias, Daniela, qué honor tenerte con Como nosotros. siempre, es un gusto.